Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Bien, hoy como segundo vídeo de la semana, ya saben, en este canal que normalmente hacemos biografías de un personaje ficticio, el segundo vídeo de la semana lo hacemos basándonos en alguien, una persona real. Entonces las tres últimas semanas hemos hecho de los tres hermanos más populares, Groucho, Chico y Harpo, y hoy vamos a hacer la biografía del cuarto hermano Marx, Cepo Marx. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Herbert Marx, como se llamaba, nació el 25 de febrero de 1901 en Nueva York y moría el 30 de noviembre de 1979 a la edad de 78 años en Palm Springs, California. Bien, al igual que el resto de los hermanos, pues creció en una familia un poco peculiar y él fue el menor de los hermanos Marx y el último en incorporarse a su andadura de actuaciones de vodevil, teatros, etcétera, pero tenía también bastante talento. Bien, su carrera como actor. En las primeras 5 películas de los hermanos Marx, Cepo aparece como un personaje recto, romántico y poco cómico, tras lo cual abandonó el cuarteto. Gumo ya había dejado la actuación antes de la entrada de los Marx en el cine. De acuerdo con un artículo periodístico publicado en 1925, Cepo tuvo un papel en la comedia A Kiss in the Dark de Adolphe Menjou, pero no se conoce qué clase de personaje tuvo en ella ni la importancia de este, ya que todas las copias del film se perdieron. A pesar de que Cepo contaba con habilidades cómicas suficientes, incluso para sustituir a su hermano Groucho en algunas representaciones, y era muy conocido por sus chistes entre bastidores, nunca creó un gran personaje cómico que pudiese rivalizar con los de Groucho, Harpo y Chico. Como les he comentado, siempre hacía el personaje o de ayudante de Groucho o el personaje igual más secundario de igual una especie de galán, pero en un segundo tramo. Cepo fue el último de los Marx en escoger su apodo y no hay ninguna certeza sobre el origen del mismo. Groucho Marx dijo en una ocasión que su hermano había escogido este apodo en referencia al Zeppelin, artículo volador probado por primera vez hacia la fecha de su nacimiento. No obstante, la idea más aceptada es que su nuevo nombre era una referencia al de otro actor de vodevil de la época conocido como Mr. Zipo, y en el que Herbert se parecía físicamente. Menos seguida es la historia que sugiere que durante la época en la que los hermanos Marx se hacían pasar por granjeros para evitar servir en la Primera Guerra Mundial, estos se llamaban entre sí con nombres de palurdo como Zeke o Zep, y en este caso Zep acabó transformándose en Cepo. En cualquier caso, la terminación del nombre artístico no se hizo siguiendo el ejemplo de sus hermanos Groucho, Harpo, Chico y Gumo. Fuera de la actuación, Cepo poseía un gran talento para el mundo de la mecánica, por lo que se ocupaba de que el coche de la familia Marx siguiera en funcionamiento. Bien, una vez que Cepo abandona, la actuación, a pesar de que, como saben, pues él dio el salto del teatro al cine con sus hermanos, solo apareció en 6 largometrajes, y como he comentado antes, les abandona para trabajar en la mecánica, donde se desarrolló una gran trayectoria. Cepo patentó un sistema de monitoreo del pulso cardíaco diseñado para personas con problemas de corazón que querían llevar un registro de sus latidos. Digamos que fue como una pulsera de estas de hoy en día que pueden llevar nuestros episodios cardíacos, y además también una almohadilla térmica con el fin de rediseñar el sistema utilizado para calentar los cuerpos de los pacientes, ya que hasta entonces se utilizaban toallas mojadas en agua caliente que requerían reemplazos constantes. Ahora bien, Cepo trabajó también sobre el rediseño de otros inventos anteriores y creó la abrazadera Markman.
La revista del aire y el espacio estadounidense cuenta cómo se embarcó en esta aventura. Un ejecutivo de la compañía de fabricantes aeronáuticos Douglas Aircraft se encontró con Zeppo y le dejó caer que sabía de su taller. Así pues, el pequeño de los Mars se puso a trabajar en piezas para los aviones Douglas DC-3 en su garaje, creando la empresa Marman Products. Cuando el negocio de Zeppo empezó a crecer, conoció a un inventor que le propuso comercializar una abrazadera que había desarrollado. Este invento resultó tener propiedades ideales para la aeronáutica, porque aguantaban la presión tanto que se empiezan a usar en motores de avión de guerra. Además se usan para fijar otras piezas como suministros de oxígeno a bordo de bombarderos y otros aviones, pero además resultan ser suficientemente resistentes para sostener cargas. Mientras Zeppo diseñaba las mejoras de las abrazaderas, su pequeño negocio montado en un garaje se empezó a ampliar y llegó a componerse por 2 grandes fábricas con un total de más de 500 empleados. Y utilizó los contactos del mundo artístico que tenía con sus hermanos para la producción material de su empresa. Además, empleó a miembros del personal de la gran empresa audiovisual que más futuro tenía en ese momento, futuro y presente, que era RKO Radio Pictures. Empresa que a día de hoy es propiedad del grupo Turner Entertainment de Warner Media. La abrazadera de Zeppo dio lugar a montones de versiones diferentes que se utilizaron para fijar todo tipo de tuberías y conductos a los aviones. Además, las abrazaderas Marman extra grandes permitían sujetar grandes cargas que se utilizaron en el traslado y lanzamiento de las bombas atómicas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki. Sin embargo, este no fue el único uso grande que se dio al invento. La cápsula espacial Friendship 7 iba unida al cohete Atlas mediante una abrazadera Marman de 6 pies de diámetro que se rompió mediante el uso de explosivos para liberar la unión entre las naves. Además de Zeppo, su hermano Gumo también participó en alguna de esas patentes y también digamos que fue otro de ellos que se dedicó sobre todo al tema de la mecánica. Zeppo creó como 3 patentes importantes durante su vida en los años 52, 69 y 70 y se podría ver que todavía son válidas si entramos en una página estadounidense que nos habla de todas las patentes. Bien, en su vida personal, Zeppo se casó el 12 de abril de 1927 con Marion Brenda, con quien no tuvo hijos. Y la pareja adoptó un niño que se llamó Timothy en 1944 y se divorció finalmente en 1954. 5 años después contrajo matrimonio nuevamente con Barbara Blaisley y adoptó al hijo de esta, Bobby Oliver, al que dio su apellido. Zeppo y Barbara se separaron en 1972. Finalmente se divorciaron en el 73. Él no volvería a casarse, mientras que ella se uniría posteriormente al cantante Frank Sinatra. Además tuvo 3 hijos, uno adoptado, Timothy Mars, y otro hijo que es el de Barbara Blaisley, que él lo adoptó, o sea, tuvo 2 hijos. Su vida personal siguió con sus escarceos y al final falleció en 1979 víctima de un cáncer de pulmón, siendo el último de los hermanos Mars en fallecer. En las películas que participó, todas con los hermanos Mars, tenemos la película Humor Race, la que hemos hablado alguna vez que la destruyeron porque dijeron que era muy mala. Otra que no es de los hermanos Mars, pero que nos pasa un poco de lo mismo, que no se han encontrado copias, que es A Kiss in the Dark. Y luego tenemos Los 4 Cocos, donde como siempre hace de ayudante de Groucho. El conflicto de los Mars, donde hace el personaje de secretario de Groucho, el personaje de Jameson. Y en Pistoleros de Agua Dulce, pues hace de polizón, al igual que sus hermanos que intentan entrar en Estados Unidos. Y en Plumas de Caballo hace del hijo de Groucho que está en la universidad. Y su última intervención sería en Sopa de Ganso, otra vez como en este caso de secretario del presidente de Fridonia, interpretado por Groucho Marx. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like
y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión, con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo, toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.